Buen día, gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a estas reflexiones. Hoy con el capítulo número 21, último capítulo del Evangelio de San Juan. Vamos a disponernos a este momento. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se manifestó a los discípulos a la orilla del mar de Tiberíades. He aquí como Simón y Pedro, Tomás, llamado Didimo, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos se encontraban juntos. Simón Pedro les dijo: yo voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos todos a pescar. Cuando ya venían de mañana, Jesús estaba sobre la ribera, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hermanos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca, y encontraréis. Y ellos le hicieron caso. Y ya no podían arrastrarla por la multitud de peces que habían pescado. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Es el Señor. Los otros discípulos vinieron en la barca tirando de la red llena de peces, que estaban solo como a unos 200 codos de la orilla. Al bajar a la tierra vieron brasas y puestas un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca, sacó la red llena de cientos de peces y trajo 3 grandes, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Díjole Jesús: venid a almorzar. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Aproximóse Jesús y tomando el pan les dijo: y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús, resucitado entre los muertos, se manifestó a sus discípulos. Ya una vez habían almorzado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Simón, hijo de Juan, le preguntó una y por tercera vez: ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que no por tercera vez le preguntase: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Díjole Jesús: apacentarás mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras más joven te ponías a ti mismo el ceñidor e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te pondrá el ceñidor y te llevará donde no quieres. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y está escrito y sabemos de su testimonio verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si quisiera ponerlas por escrito, dice el autor, una por una, creo que el mundo no bastaría para contener los libros que se podrían escribir. Palabra del Señor. Bueno, este último capítulo nos lleva a una reflexión profunda y como a una conclusión en este sentido. Quiero manifestar ahí varios apartes y con ellos hacer reflexiones. Jesús se manifestó otra vez a los discípulos a la orilla del mar, dice el Evangelio. Cuando ya venía en la mañana, estaba sobre la ribera, pero los discípulos no se daban cuenta quién era él. Jesús les dijo: hermanos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron: no. Díjoles entonces: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis muchos pescados. La echaron y ya no podían de tanta cantidad de peces. Venid a almorzar. Y esta fue la tercera vez que, resucitado entre los muertos, se presentó a sus discípulos. Bueno, es un hecho grandioso que se abre en la magnificencia de lo que es el hecho prodigioso de un milagro de trascendencia. La más grande manifestación del Espíritu de Jesús fue su aparición en forma humana frente a sus discípulos, quienes pudieron verlo nuevamente, oírlo, sentirlo e incluso tener el diálogo y realizar otras actividades como la de comer en su compañía.
Esta manifestación es un hecho que se sale de la comprensión humana acostumbrada a lo que tenemos nosotros en nuestra mente. A que ningún ser humano que muere puede volver a vivir. Eso lo tenemos en nuestra mente y está como una predicción perfecta, inamovible. Eso es así, por supuesto, bajo la perspectiva de que somos materia, la cual pierde su capacidad de existencia o de vida cuando del cuerpo sale el espíritu. Eso es claro. Pero no es precisamente lo que ha revelado Jesús, ¿sí? En sus diferentes apariciones a los apóstoles. Que es posible regresar como esa imagen verdadera de ser humano cuando se ha partido o ha muerto el ser en conciencia de Dios o en conciencia crística. Es en este hecho sobrenatural que se hace válida toda la palabra evangelizadora de Jesús. Y esto lo vamos a mirar con una cierta lógica. Ya que si él no se hubiese presentado entre los discípulos, después de haber muerto, ¿sí? Pues nadie le creería. Y todo lo que hubiese dicho, pues sería algo insulso. La verdad no se había realizado. Entonces la verdad de lo que realmente somos y podemos lograr con esa capacidad de ser elevados a la cristicidad es precisamente esa revelación de Jesús ante sus discípulos. Es precisamente allí donde está toda la sustancia de la capacidad del Espíritu sobre la materia. La aparición de Jesús en su forma humana después de los hechos de su muerte debemos acogerla con certeza, ya que de ella se desprende toda proeza y toda verdad. No podemos dudar si realmente creemos en el Maestro. Sin este hecho tan relevante no podría Jesús haber corroborado su enseñanza, la cual se sintetiza en la capacidad que tiene todo ser humano, como hijo de Dios, de obtener el poder sobre todas las cosas, hacer milagros, incluso ese tan grande. Si así lo quiere en su libre albedrío, el ser humano o hijo de Dios. Jesús enseñó que uniéndose en la conciencia con el dador de la vida, que es el Espíritu en cada uno, se obtiene el poder sobre la vida, o el poder de la vida eterna, en la entrada al cielo y la heredad completa otorgada por el Padre. Se obtienen todas las riquezas y todos los poderes. Que al sucederse este hecho comprueba que realmente es así. Nadie de una manera simple debe existir. Nadie como en esa simplicidad de existencia, unido a la materia y conciencia material, puede pues volver a su forma humana. De eso estamos claros, después de morir. Pero sí es posible hacerlo, claro. Basados en lograr esa conciencia espiritual que la logró Jesús, o conciencia crística, de la que hemos dicho tantas veces. Por eso, con esta aparición, demostró que sí es posible que un ser humano logre esa capacidad. Si esto no es evidencia de lo que puede lograr el Hijo de Dios en esa conciencia, pues todo lo que el Evangelio de Jesús dijo quedará sin ese valor supremo o sin fundamento, más quedaría como una gran receta de buenas acciones. Pero precisamente la resurrección, los milagros, los signos que hizo Jesús y las apariciones de Jesús después de su muerte en esa resurrección son evidencia de que sí se puede lograr por parte de un ser humano obtener el supremo don otorgado por Dios y que le corresponde a cada ser humano validarlo o no. Quizás lo que haya pasado en este tiempo después de la muerte de Jesús, en todo lo relatado, dado en la Santa Biblia, es que se tomó como una concepción religiosa, tal vez, que sucedió una sola vez a un solo hombre, en una sola ciudad, en un solo lugar y en un solo momento. Y ahí nos quedamos y nos adormecimos en la ignorancia o en la pobreza espiritual. ¿Qué deberíamos entonces hacer nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, respecto a esto que está escrito y explicado? Pues no hay sino una opción: creer, aceptarlo, respetarlo en todo lo escrito y aplicarlo. Aplicarlo es hacerlo válido para la existencia en la cual cada uno hoy tenemos como presencia en este mundo. Esto sí sería entonces la verdadera fe en Jesús, en el Maestro y sus enseñanzas. Y no se quedaría en un simple hecho histórico llevado a un rito religioso y nada más. ¿Me entienden? Si realmente queremos a un maestro, lo sabemos expresar y le creemos, pues por lo menos intentamos seguirlo. Nos hemos acostumbrado y aceptado que la muerte es el único fin al cual puede acceder un ser humano y sobre esa base entonces nos comportamos.
Primero, con dolor de perder todo lo que tenemos por la muerte. Y segundo, no hacer nada más sino sobrevivir, a esperar la muerte y obtener las dádivas pasajeras, descartando toda posibilidad de un mundo posible en un reino infinito que es el reino de Dios. Ese es el gran problema a resolver. ¿Cuál sería entonces el papel nuestro, de aquellos que creemos en la palabra de Jesucristo, que nos denominamos o que se denominan cristianos, católicos, anglicanos o cualquier referencia, ¿sí? Y todas las denominaciones, sino la de buscar más allá de una simple concepción religiosa, de costumbre, tradición o dogma, buscar la verdadera realización que Jesús quiso y logró que sus apóstoles obtuvieran, y que cada uno debe seguirle de esa verdad, o sea, nosotros en este momento. Es allí donde se hace el verdadero encuentro con el Maestro, en creerle y aceptarle. Es aceptarlo y procurar en nuestra decisión, en mi razón y en mi verdad, emularlo en toda su concepción. En esto se resume nuestra acción y nuestra respuesta a quien ofreció su vida por sacarnos de la ignorancia en que estábamos, ese pecado grande. Hoy como seres humanos hemos descartado completamente aceptando lo más poco que podemos obtener y no lo más grande. Esto dijo Jesús constantemente en su evangelio. Busquen el reino de los cielos que está ahí en ustedes. Busquen y lo hallarán, pidan y se les dará. Golpean la puerta y se abrirá. Y también afirmó, no echen a la basura las perlas que ustedes tienen de mi Padre que les ha otorgado. En fin, tantas enseñanzas en las parábolas, llamadas de atención, correcciones, para que procediéramos de una manera correcta, pero tal vez no lo hemos hecho. Revisemos entonces esta gran oportunidad que Dios nos ha dado al traernos nosotros al mundo y dejarnos pasar en esta experiencia tan linda como existencia, y que esto quede para las generaciones futuras. Si por lo menos intentamos hacer parte de lo que Jesús logró, Él sentiría perfecto halago como maestro. Pero si seguimos como estamos en el mundo de incomprensión, de abayazamiento, de guerra, de envidia incluso, de materialismo, de deshonra, de desobediencia, y no somos entonces llamados a seguir en su legado, pues estamos perdiendo o no somos leales a Jesús mismo. Dice el Evangelio, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y le repitió 3 veces. Y él se entristeció y dijo, tú apacientarás mis ovejas, le dijo a su apóstol. ¿Queremos en verdad ser apóstoles de Jesús? Es la gran pregunta en este momento. Como lo fue Pedro, y recibir ese legado de apacentar las ovejas. En esa se basa una gran iglesia, que es la Iglesia Católica. No desde un altar de piedra, sino desde el altar de nuestra mente y nuestra razón. Eso es lo más importante, buscando no los templos hechos en mármoles y piedras y grandes construcciones, sino desde el templo de nuestra conciencia, mente y espíritu. Y en el amor profundo al Padre, a Dios, que es nuestro espíritu dador de vida, y desde nuestro amor al prójimo, en el servicio a los demás, pero con el propósito de llenar, sublimarnos como verdaderos creyentes, hijos en el Cristo, y encontrar con ellos el gozo y identidad como ángeles de Dios, como lo recarga y enseñó nuestro Maestro Jesús el Nazareno. Nosotros somos ángeles y podemos llegar. En verdad te digo, cuando eras joven te pondrías el mismo ceñidor e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro se los pondrá el ceñidor y te llevará a donde no quieras. Esto finalmente nos advierte que si nos dejamos tomar por la vejez y la muerte en este cuerpo para lograr trascender a ese gran alto grado, antes de llegar a ese grado de como seres humanos podemos llegar, en las magníficas condiciones en las que estamos, si dejamos por pereza espiritual y no hacemos esta acción de verdad revelada, desprendiéndonos del apego y llevándonos en un sentido de conciencia perfecta, pues perdemos el tiempo, nos envejecemos y moriremos sin la oportunidad. Por tanto, hagámoslo ahora y no esperemos a envejecer,
que se termine con la muerte en nuestra existencia para poder trascender a Dios cuando lo podemos hacer aquí y ahora, con esfuerzo. Tampoco podemos quedarnos en la misma condición de llegar y irnos sin gracia, ya que Dios en su inefable sabiduría pone este fin de la muerte a quienes no logran traspasar ese avance de cristicidad como lo hizo Jesús. Jesús no murió, trascendió en esa grandeza. Nosotros, por supuesto, tampoco morimos en el espíritu, pero ¿qué tal si logramos también trascender en esa cristicidad? Pues entonces, arranquemos, decidámonos, hagamos esta acción de gracia y seamos verdaderos cristianos siguiendo a nuestro amado Maestro Jesús como hijos de Dios. Y con ello le estaremos dando la bienaventuranza. Aquí está, para seguir adelante, mis queridos hermanos, con toda decisión. Gracias por acompañarme en este Evangelio Santo de San Juan y seguir adelante. Ya vendremos con los demás. Por ahora, nuestra gran decisión es seguir al Maestro, pero hacerlo con absoluta acción y no solamente con la contemplación. Seamos verdaderos discípulos, hijos de Dios, y logremos esa gran cristicidad que el Maestro y Dios quieren. Y recuerda siempre, Dios está en ti, Él te ama y te da la oportunidad. Adelante, un abrazo fuerte, los amo profundamente. Sigamos adelante en estas reflexiones. Amén.